Hoy venimos con la segunda estafa espiritualizada que queremos considerar en esta oportunidad. Vamos a hablar sobre la celebración en algunos círculos, más que nada círculos neopentecostales y carismáticos de la línea de la Reforma Apostólica y Profética. Añádase Evangelio de la Prosperidad, por supuesto, y pues la secta dentro de la secta, la paternidad espiritual, de celebrar la fiesta de las primicias en la iglesia. Por ahí vamos, repito, estafas espiritualizadas, la fiesta de las primicias en la iglesia. Sobre ello vamos a estar simplemente reflexionando en los próximos minutos junto con ustedes, mi amado, desde aquí, desde mi rincón. Yo que he tenido experiencia por varios años, o que las tuve más bien, permítame corregir, con ámbitos neopentecostales, carismáticos, Evangelio de la Prosperidad, yo lo he dicho varias veces, estuve bastante involucrado con el costo que eso me trajo en lugares donde se promueve el Evangelio de la Prosperidad y la paternidad espiritual, donde a los creyentes, a los congregados en esos sitios, se les enseña que a principio del año deben llevar su primicia a la congregación local, porque de esa manera, al llevar su primicia, y poner a Dios en primer lugar, pues así, pues las bendiciones de Dios van a fluir, todo le va a ir bien, sus negocios van a prosperar, sus familias van a ser familias felices, sus matrimonios van a ser fructíferos, saludables. Todo eso mayormente tiene que ver con beneficios económicos o financieros que se le dice al creyente que va a obtener si a principios del año, en enero de cada año, pues, por ejemplo, separa los que trabajan, ¿verdad? Separan su primer cheque y lo dan todo a la iglesia. Si tienen negocio, pues la primera ganancia del año se lleva a la iglesia. Hay otros lugares donde los congregantes, pues, no solo llevan su ofrenda financiera, sino, y esto se ve mucho en Latinoamérica, se ven llevando frutos de la tierra y también pues donaciones como paquetes de arroz, de habichuelas y latas de salsa y todo esto, y condimento, usted sabe, alimento. Este servidor que les está hablando no dice ni supone que el llevar donaciones a una iglesia para repartir comida entre los más necesitados sea una práctica inadecuada. La Biblia apoya esa práctica. Tú no puedes compartir con el que tiene necesidad. Así está escrito en el Nuevo Testamento. El único detalle es el siguiente: que se está utilizando un mecanismo, número uno, que ni el Señor ni los apóstoles nunca ordenaron a la iglesia que lo practicaran. Y segundo, que es una práctica que pertenece al antiguo pacto. Yo le voy a mostrar a ustedes la evidencia bíblica. Y después que le muestre la evidencia bíblica, usted llegue a sus conclusiones. Quiero aclarar además que mi finalidad no es atacar en esta ocasión, ¿sí? No es atacar a ningún individuo, pastor o ministerio, sino ir a la raíz de una práctica a través de la cual se le promete algo a los creyentes que en el nuevo pacto a los creyentes nunca se le debe prometer. Nunca. ¿Dónde yo dije? En el nuevo pacto. Y le recuerdo, mi amado y amigo que está sintonizado con nosotros, desde que Cristo murió, resucitó, el antiguo pacto caducó, se acabó, cayó. ¿Por qué razón? Porque se estableció, como dice la carta a los Hebreos, un nuevo y mejor pacto, apoyado en mejores, más preciosas
y más grandes promesas. Bien, ¿por qué yo digo que es una estafa espiritualizada? Claro, porque donde la gente se desborda dando mucho dinero a la iglesia, pues se está utilizando una práctica donde, repito, se le promete lo que nadie debería prometerle. Y segundo, como es una práctica que no es de la iglesia, se utiliza en muchos sitios para otros fines que tienen que ver con, lamentablemente, el enriquecimiento de aquellos que están al frente y a su vez están asociados con los que están al frente. ¿Sí? Porque esto es un común denominador de los sitios en donde se practica el evangelio de la prosperidad. Y es que los únicos que prosperan son sus pastores, son sus apóstoles, son los que se enriquecen, y los que están allegados y apegados al clan, al combo, al círculo íntimo e inmediato. Los demás pues siguen viviendo pues de la esperanza, porque usted sabe que la esperanza es lo último que se pierde. Vamos a la Biblia, ¿ve? Y note que mi tono está en baja, estoy relax, tranquilo, pero usted sabe que aquí decimos las cosas como son. Aquí venimos por la goma, aquí venimos proclamando la verdad que nos hace libres, y por supuesto, ya usted me conoce, no me voy a callar. Bien, vamos a la Biblia. Vamos a ver dónde en la Biblia se menciona la fiesta de las primicias. Vamos al contenido bíblico y a la exégesis bíblica. Bien. ¿Qué sucede? La fiesta de las primicias, ¿ok? Y voy a leer el comentario bíblico ahora a beneficio de todos ustedes, es la tercera, ¿ok?, de las fiestas judías que aparecen en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, en la ley de Moisés, en el orden del ciclo agrícola de la nación hebrea. Perdón. ¿Cuándo se celebraba? Y aquí es donde uno ve la primera anomalía. La fiesta de las primicias que fue dada por Dios al pueblo de Israel en el antiguo pacto, no en el nuevo donde estamos, sino en el antiguo. ¿Sí? Se celebraba a la mañana siguiente del día de reposo de los panes sin levadura, que es una fiesta que está combinada con la fiesta de la Pascua. ¿Cuándo se celebraba la fiesta de las primicias? Se celebraba el día 16 del primer mes del calendario hebreo. Repito, del calendario hebreo, no del calendario que nosotros tenemos. El calendario hebreo, el día 16 del mes de Nisan. ¿Ok? Y ese día era el primer día de la semana. ¿Ok? Comenta el pastor Abimael Soto: pastor, primicia no es una fiesta que era a principio de año. Bueno, sigo aquí en el comentario bíblico. ¿Okay? Esta fiesta, si lo vamos a tomar según el comentario del pastor Abimael Soto y lo contrastamos con nuestro calendario, en efecto, esa fiesta no se celebraba en lo que pudiera ser, porque ojo, para los tiempos en que se le dio la ley a la nación de Israel, allá en el desierto, nuestro calendario no existía. ¿Ok? Así que vaya tomando nota, nuestro calendario no existía. ¿Dónde está la referencia bíblica? Permítame leer Biblia hoy. Levítico capítulo 23, versos 10 al 11, dice lo siguiente. Habla a los hijos de Israel y diles, ¿a quién? No dice que es a la iglesia, a los hijos de Israel. Y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, para el tiempo de la cosecha del grano, traeréis al sacerdote, orden sacerdotal arónico, no el orden sacerdotal según Melquisedec, que es el que se revela en Cristo en el nuevo pacto. Tome nota, porque los que celebran la fiesta de las primicias pues presentan sus ofrendas a los pastores o apóstoles.
de la red, según sea el caso de la congregación donde estén reunidos estos santos, estos creyentes, estos congregantes. ¿Ve? Así que la ley dice que había que presentarlo a un sacerdote de la línea de Aarón, cosa que ya no existe. Traerás al sacerdote una gavilla por primicia. ¿Qué se traía? Una gavilla, un ramo así de trigo maduro. Yo se lo digo porque si usted insiste en tomar creencias y fiestas y prácticas de la ley de Moisés y las quiere encajar a la trágala, ay, perdóneme la expresión, a la iglesia, pues entonces hágalo tal y como está escrito en la ley, siguiendo todos los pasos. Ahora, si usted trata de hacer esto, por ejemplo, usted trata de encajar la fiesta de las primicias en su iglesia o en su congregación, usted necesita, número 1, un sacerdote según el orden de Aarón. Segundo, necesita que en su iglesia se siga el calendario hebreo y no el calendario nuestro. Tercero, ojo, usted necesita un templo judío, usted necesita el templo de Jerusalén, porque esta fiesta se celebraba en el templo en Jerusalén, no en cualquier sitio, ni siquiera en los tiempos de Cristo, donde habían sinagogas en diferentes partes y regiones, no solo de Israel, sino del Imperio Romano. Los hebreos, los judíos, tenían que peregrinar a Jerusalén 3 veces al año, y una de las ocasiones era cuando se celebraba la Pascua, la fiesta de los panes y levadura y la fiesta de las primicias. O sea, usted necesita todo eso si usted dice que realmente obedece a la palabra de Dios, como se dice en estos ámbitos. Si usted dice que está obedeciendo a Dios. Necesita esos elementos y esos elementos no existen. Ya de entrada no encaja. Ojo. Y Dios lo que toma en cuenta no es la buena intención. Lo que toma en cuenta es que se obedezca las condiciones del pacto que Él establece. Y la semana pasada, cuando hablamos de pactar con Dios, mencionamos los 7 pactos que aparecen en la Biblia y se estableció como una regla fundamental de los pactos de la Biblia, según lo que enseña las Escrituras, que los pactos los inicia Dios. Es Dios quien pacta con nosotros, no somos nosotros los que pactamos con Dios. ¿Sí? Buenas intenciones no son suficientes. Es la obediencia a lo que ya se reveló lo que Dios apoya. ¿Estamos claros? ¿Sí? Porque si usted me dice a mí, bueno, es que yo llevo mi primicia pues para ayudar a los necesitados. La pregunta es, ¿por qué usted tiene que esperar una fiesta de primicia para llevar ayuda a los necesitados? ¿Por qué usted tiene que amarrarse a una festividad que no corresponde a la iglesia para llevar ayuda a los necesitados? Eso usted lo puede hacer en cualquier momento del año, en cualquier momento. El asunto es que se le enseñó y se le programó para que usted vaya a dar una ofrenda por necesidad. Y algunos la dan con tristeza. Y luego vamos a ver qué es lo que enseña el Nuevo Testamento sobre la actitud del corazón al momento de ofrendar. Vamos para allá. Sigo leyendo Biblia. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante del Eterno, para que seáis aceptos. El día siguiente, este día siguiente es el día 16, el primer día de la semana. Ojo, tome nota, primer día de la semana, que es el día siguiente del día de reposo, y ese día de reposo es el día de los panes y levadura, la va a mecer. ¿Ok? Claro, para el pueblo hebreo, esto pues indicaba el agradecer a Dios pues por la bonanza y la protección y el sustento y la provisión. Eso está cool, está perfecto. Ahora, como yo no tengo mucho tiempo para desarrollar todo lo que tengo aquí de frente, yo quiero ir al grano. ¿Por qué razón? Porque habiendo visto cómo se celebra, cuándo se celebra y los elementos necesarios para que se celebre, ahora tenemos que ir al cumplimiento profético. ¿De qué habla la fiesta de primicia en el antiguo pacto? ¿De qué habla? ¿Ok? ¿Qué sucede? Vamos a la Biblia. Vamos a dejar que la Biblia hable. ¿Le parece? Por favor. Let the Bible speak. ¿Ok? ¿Ok? Let the Bible talk to us. Vamos a hacerlo.
El cielo se lo va a agradecer. Un recordatorio en el libro, en los profetas del Antiguo Testamento de la fiesta de los panes y levadura aparece en el libro del profeta Jonás. Entonces, todo ese drama que usted en el libro del profeta Jonás va dirigido a lo siguiente. Una frase, una oración que él dijo estando en el vientre del pez, que está registrado en el capítulo 2, verso 6 del libro de Jonás. Esto dijo Jonás estando dentro del vientre del gran pez. Dice: descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Señor Dios mío. ¿Ok? Entonces, mire por dónde va la cosa. ¿Ok? Porque Jonás está hablando de una experiencia donde él mismo se veía muriendo y resucitando, saliendo de la sepultura. ¿A qué le suena eso? El Señor lo dijo. Cuando los judíos le pidieron señal al Señor, el Señor les contestó y le dijo: a esta generación endurecida, adúltera y perversa, no se le dará ninguna señal, solamente la señal del profeta Jonás. Porque de la misma manera que Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿A qué apunta la fiesta de las primicias? Proféticamente apunta a la resurrección de Cristo. Mire qué interesante. La Pascua, la fiesta de los panes y levadura y la primicia se dan en secuencia corrida. Es decir, Pascua se celebraba antes de ese día de reposo, Shabbat. En el día de Shabbat o sábado se celebraba y arrancaba la fiesta de los panes y levadura. Y al día siguiente, primer día de la semana, se celebraban la fiesta de las primicias, donde el sacerdote mecía la gavilla. ¿Y qué significa el mecer la gavilla? ¿Qué? Se fue y volvió. Muerte y resurrección. Muerte y resurrección. Cuando el sacerdote movía la gavilla, estaba indicando proféticamente a través de una sombra lo que iba a suceder con nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Primera de Corintios capítulo 15, verso 20. Todo el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios tiene como tema principal la resurrección de Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 15, verso 20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Es el apóstol Pablo, por revelación del Espíritu Santo, quien nos muestra que la fiesta de las primicias de lo que habla es de Cristo como las primicias de la resurrección de los muertos. Así que como Cristo resucitó, los muertos en Cristo van a resucitar en Él. ¿Qué dice en nuestro Señor? Según Juan capítulo 12, verso 24. Mira lo que dice. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Eso habla de muerte y resurrección. Otra cita bíblica bien buena que habla sobre lo que significa la primicia. Marcos capítulo 4, versos 28 al 29. Dice: porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. También Isaías capítulo 55, versos 10 al 11. Señala, apunta hacia lo que significa la fiesta de las primicias. Se lo leo. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Entonces, ¿qué sucede?
La palabra que Dios envía es como esa semilla que cae y germina y produce mucho fruto. Y la palabra es Cristo mismo, es el verbo de Dios. Por eso es que comienza el autor a los Hebreos diciendo que Dios, habiendo hablado en otro tiempo, ¿ok?, a los padres, ¿verdad?, a través de los profetas y otros medios, eso lo añado yo, en estos días Él nos habla por el Hijo. Y en el griego original lo que dice es en Hijo. Dios habla Hijo. Todo lo que Dios habla es Cristo. Y en Cristo ya se consumó y se cumplió toda la ley. Toda. Por lo tanto, nosotros los creyentes en Cristo no estamos obligados ni tenemos por qué celebrar fiestas ni siquiera torcidas y adaptadas y encajadas y moldeadas del pueblo judío, a quien se le dio la ley. Eso no nos corresponde. Señores, en otras palabras, eso es otro intento de judaizar a la iglesia y a su vez encajar un mecanismo para manipular. Mira, y hay líderes y pastores que lo hacen y no lo hacen con mala intención. Lo hacen con sinceridad de corazón. Lo que pasa es que necesitan enderezar su marco doctrinal. Yo no quiero faltarle respeto a nadie, no quiero insultar a nadie. Dios me libre. Pero cuando algo, una práctica que no es adecuada para la iglesia, se realiza con buena intención, es porque lo que hay que ajustar es la doctrina. Entonces hay que regresar, ¿verdad?, a estudiar y en oración las escrituras para que el Espíritu Santo alumbre los ojos de nuestro entendimiento y veamos la plenitud del pacto en el cual estamos, el nuevo pacto, la vida en Cristo, la plenitud que Cristo nos da. Entonces mire qué interesante. En la víspera de la Pascua, nuestro Señor muere. En el día de reposo, la fiesta de los panes y levadura. Y el día siguiente al día de reposo, la fiesta de las primicias, que habla de la resurrección. Por lo tanto, esa fiesta judía, lo que le estaban anunciando al pueblo de Israel era que para que el Mesías que estaban esperando pudiera cumplir a plenitud el plan del Padre Eterno para ellos y para la humanidad, tenía que morir, tenía que estar en la tumba día de reposo y tenía que resucitar de entre los muertos al tercer día. Pastor Abimael Soto comenta, está bueno pastor, gloria a Dios. Comenta Manuel Valdés lo siguiente: qué bueno pastores levantándose a decir la verdad. Yo lo sé hace años, pero no me atreví a hablar por no ser considerado hereje. Yo te entiendo, yo tuve que también cruzar por ese valle de sombra y de muerte llamado el miedo. Porque obvio, sabemos que hay sistemas que te acorralan con miedo y te acorralan con amenazas de desagradar y desobedecer y perder el favor y las bendiciones de Dios. Que ojo, en el nuevo pacto ya Dios nos bendice. En el nuevo pacto ya Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y las bendiciones en el nuevo pacto no son materiales, son espirituales. Está clarito. Otro día vengo a desarrollar esta temática, porque en el antiguo pacto a lo material y a lo natural se le llama bendición de Dios, mientras que en el nuevo pacto solamente se le llama a lo espiritual la bendición que ya se nos dio en Cristo y que no tenemos ni que desearla, ni que pedirla, ni que rogarla, porque ya la tenemos, porque en Cristo tenemos toda bendición espiritual y en Cristo lo tenemos todo y todo está encerrado en Cristo. Entonces, les voy a dar un resumen de todo este asunto de las primicias según las festividades judías. ¿Cuándo se celebraba? Esto es lo más que nos interesa. En el primer mes del calendario hebreo se celebraba, como ya dijimos, al siguiente día del reposo de panes y levadura. En nuestro calendario vendría siendo a finales de marzo o principios de abril. O sea, lo que nosotros llamamos al final de la Semana Santa, por allí. Entonces,
Es otro asunto. Querer celebrar fiestas judías fuera de la fecha del calendario hebreo, encajándolas acá, ¿verdad? Para los fines que ya yo cité hace un momento. Es que simplemente, como ya se cumplió en Cristo, nosotros no tenemos que celebrar ninguna fiesta de primicia. Eso es inadecuado. Porque es una forma de hacer retroceder a la iglesia a las fiestas de la ley judía. Repito, es judaizar. Y a la misma vez, en muchos sitios, es una estafa. Porque es otro mecanismo de saqueo en contra de los congregantes. Con la promesa de que van a ser bendecidos o con la amenaza de que van a ser malditos o maldecidos. ¿Qué era lo que se presentaba en la fiesta de las primicias? No era otra cosa que espigas de cebada. No era otra cosa. ¿Sí? Y el cumplimiento profético es la resurrección de Jesucristo. Si ya Cristo resucitó, la mayor fiesta de primicias de toda la historia ya se celebró. Porque Cristo, como primicia de la resurrección, se presentó al Padre como esa ofrenda de primicias mecida, indicando que de la misma manera que Él resucitó, nosotros resucitaremos juntamente con Él. Y de hecho, en la carta a los Efesios se enseña que Cristo, cuando resucitó, nos resucitó a nosotros juntamente con Él. Y que cuando Él ascendió y se sentó a la diestra del Padre, nosotros fuimos sentados juntamente con Él en los lugares celestiales en Cristo Jesús. O sea, ya se consumó. Ya se consumó, ya se cumplió. Y lo voy a repetir, a ver si a alguien se le hace vida. No se trata de que usted haga algo con una buena intención. Dios no honra las buenas intenciones. Honra la obediencia a todos los mandatos que Él da y al pacto que Él establece. ¿Usted tiene duda? Vaya al Éxodo. Moisés tenía que edificar el tabernáculo según el modelo que Dios le mostró en el monte, sin variar un solo detalle. ¿Tiene duda? ¿Se acuerda de Nadab y Abiú? Los hijos de Aarón que presentaron fuego extraño que Dios nunca le pidió. ¿Y qué les pasó? Porque es que Dios no tiene que honrar una buena intención mía. Nosotros tenemos que aprender a arrancar ese sentimentalismo, ese romanticismo, ese emocionalismo que tiene cautivo a nivel del alma a inmensas cantidades de creyentes y aún de gente, de ministros, que yo sé que con buena intención lo hacen, pero repito, como están operando más por el alma que por el espíritu y por la luz del entendimiento en las escrituras, caen en estos asuntos. Y a su vez, eso oprime a la gente que se congrega en estos sitios. Porque entonces ellos tienen que estar pensando, yo tengo que producir, yo tengo que moverme. Ay, Dios mío, ayúdame, porque viene la fiesta de las primicias. Y entonces, pues, en ocasiones pasa lo que pasaba con los corintios, que cuando se reunían a celebrar la cena del Señor, pues usted sabe, la gente venía compitiendo para ver quién traía más comida a la cena, y los que tenían más, pues no compartían con los que tenían menos. Entonces eso produce una división y una fricción entre los congregantes. Innecesaria. ¿Por qué? Por celebrar algo inadecuado que está fuera de pacto. También Usa, cuando trató de evitar que el arca cayera de la carreta tirada por bueyes, cuando David quiso traer el arca a Jerusalén, usted conoce la historia. Buena intención no es suficiente. Tenemos que aprender en qué consiste el nuevo pacto en Cristo y andar en él. Es simple. Oiga, y el Señor lo dijo. Él dijo que su yugo era fácil, que su carga era ligera. Usted sabe lo que es tener que cumplir 600 y pico de leyes que ningún hombre pudo cumplir. Y todo fue encapsulado en Cristo. Y al ser encapsulado en Cristo, la ley está escrita en nuestros corazones de tal manera que por la naturaleza, lo que fluye, la vida de Cristo en nosotros cumplimos la ley, porque en nosotros habita por el Espíritu Santo el que cumplió toda la ley. Y nosotros andamos en libertad de vida. Mire, señores, por eso es que donde esté el Espíritu del Señor hay libertad. La gracia te liberta, la ley te esclaviza.
Eso está claro en las Escrituras. Dice Manuel Valdés: yo por eso dejé de congregarme en iglesias donde los pastores no son teólogos porque no entienden estas verdades. Gracias por el dato, Manuel, y todos los que están presentes. Uno de los requisitos neotestamentarios de los pastores es que tienen que ser maestros también. Y es alarmante la inmensa cantidad de pastores que no son maestros. Y esa es la razón por la cual se cuela el mosquito, se tragan el camello, cualquier cosa entra que les fascine, que les gusta, se dejan seducir porque no tienen solidez ni base ni sustento exegético en las Escrituras. Por lo tanto, se dejan colar cualquier cosa. Pastor Abimael Soto dice: primicia no es la causa primaria de la bendición, es la consecuencia. Como Cristo murió y resucitó, ya tenemos toda la bendición encapsulada en Cristo. No tenemos que pedirla, no tenemos que ofrecerla, no tenemos que deseársela a nadie. Porque los santos ya la tienen y los que no están en Cristo no la tienen. Entonces dice Miguel Márquez: son ministros desordenados. Claro, como no tienen fundamento ni exégesis bíblica, caen en cualquier cosa. Y el desorden campea por su respeto. Este es el pasaje bíblico que yo siempre cito cuando llega el momento de recoger las ofrendas en la iglesia donde yo pastoreo. Déjeme leérselo. Segunda de Corintios capítulo 9, verso 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Con eso los dejo. Yo no les quito más tiempo. Este fue Fernando Vélez desde aquí, desde mi rincón, desde mi escritorio. La paz de Dios sea con todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Tuvimos un grupito bastante bueno hoy. Escucha lo que me pregunta Manuel Valdés, que si yo aún soy pentecostal. Te lo voy a contestar de esta manera, ¿ok? Yo soy continuista. Yo creo en los dones del Espíritu Santo operando hoy. Yo creo en el mover del Espíritu Santo como lo ordenan las Escrituras. Yo creo en las manifestaciones del poder de lo alto en el día de hoy, porque Dios sigue siendo el mismo. Pero te tengo que decir que hay cosas del pentecostalismo que yo tuve que sacarlas de mi vida. Yo prefiero llamarme cristocéntrico, bíblico, o como se le llama modernamente, no denominacional. Gracias. Será hasta la próxima semana, Dios mediante.